Venezuela viene con sangre nueva en los partidos amistosos de octubre contra Argentina y Belice, así que hoy vamos a analizar con un cafecito la nueva convocatoria de Osvaldo Vizcarrondo, técnico interino, que vino a sembrar de una vez por todas la juventud de Venezuela. ¡Vamos! Buenas cafeceros, bienvenidos a Cafecito Gol, donde nos tomamos un buen café mientras hablamos de fútbol sudamericano. Mi nombre es Rafa y hoy es día de hablar de la Vinotinto. Venezuela, que todavía sufre la tristeza, todavía siguen los embates y el despecho relacionado a la eliminación de la selección venezolana de la Copa del Mundo 2026. No va a poder estar ni siquiera en el repechaje la Vinotinto. Pero bueno, hay novedades. Nuevo técnico interino, mientras se busca el técnico definitivo. Va a estar Osvaldo Vizcarrondo, algo que ya sabíamos, técnico de la Sub-17, que llevó de muy buena manera a este equipo venezolano al Mundial y lo va a disputar en noviembre, pero antes va a tener una doble fecha contra Argentina y Belice, partidos amistosos de octubre que requieren una nueva convocatoria. Y esa convocatoria la tenemos en las manos porque ha sido anunciada hace poco por la Federación Venezolana de Fútbol. Ya la están viendo en pantalla y la vamos a analizar en detalle. Sangre nueva, mucha juventud para este proceso que obviamente es una especie de pasada de página, de vuelta a empezar por una Vinotinto que se ha dado un estrellón durísimo contra la pared. Sin embargo, antes de leer los nombres, que ya los tienen en pantalla, antes de analizar la convocatoria, sí les quiero decir algo, muchachos. Yo entiendo esto de pasar la página, entiendo esto de seguir adelante, pero eso es algo que le corresponde tanto al seleccionado como a la federación y a los jugadores. A la hinchada, creo que lo que menos podemos pedirle en este preciso instante es que se olvide de todo y que pase página. Porque si algo creo que debemos aprender en esta ocasión, y con esto lo digo con un sentido muy crítico, es que no nos vuelvan a pasar las mismas cosas. Y no podemos hacer borrón y cuenta nueva con lo sucedido en septiembre en ese descalabro 6-3 contra Colombia. Tras ese partido sumamente doloroso, esa herida tiene que sanar, pero con el paso de muchísimo tiempo. Cada quien estará haciendo su labor y su trabajo para quitarse despecho de a poco. Ya yo he hecho distintas cosas para poquito a poquito ir borrando esa situación de mi mente para que no me perturbe en el día a día, pero no me voy a olvidar lo que pasó 100% en la cancha. Y hay que mantenernos muy críticos y hay que mantenernos muy alertas con lo que vaya a hacer la Vinotinto a partir de ahora, con lo que se diga a nivel mediático, con la forma en cómo se manejan las cosas a la interna, porque no nos puede seguir pasando lo mismo una y otra vez. Así que cuando alguien les pida pasar la página o les pida profunda nobleza por esta selección que nos ha dado muchas decepciones, dígales no. Acá no estamos para seguir aupando, acá no estamos para seguir aplaudiendo los desastres que no han parado de ocurrir año tras año con una selección Vinotinto que, repito, nos ha dado muy poco para lo mucho que ha dado la hinchada. Entonces, hay que exigir a partir de ahora mucho más de lo que hemos recibido y eso pasa también por nosotros no pasar la página. No es momento de estar pasando página, no es momento de estar olvidando lo que sucedió, es todo lo contrario. Es momento de ser muchísimo más duro, muchísimo más observador y muchísimo más crítico con cada detalle y cada error que cometa. Quienes nos vendieron demasiado y nos terminaron entregando muy poco. Dicho eso, quiero empezar reconociendo que me gusta la convocatoria. Hay algunas cositas que quiero acotar, hay algunas cositas que quiero analizar, algunas cositas que me parece importante puntualizar, pero a mí me parece una buena lista la realizada por Osvaldo Vizcarrondo y confeccionada también junto a su equipo Mario Rondón y Fernando Aristigueta, que si me preguntan, yo creo que para noviembre, cuando Osvaldo se vaya a trabajar con la Sub-17, probablemente Aristigueta y Rondón se queden dirigiendo a la Vinotinto en los amistosos contra Canadá y Nigeria. Es una apreciación muy personal, creo que para eso han creado este equipo de 3, para que haya alguien que pueda suplir a Vizca cuando vaya a dirigir el Mundial Sub-17. A mí me parece que, ya lo había dicho en este canal, la decisión de poner a Vizcarrondo de interino para hacer una especie de limpia, para hacer una especie de borrón y cuenta nueva era muy necesario, porque, repito, acabamos de pasar un trago muy amargo con una selección cuyo técnico fue un desastre y cuyos jugadores no supieron cumplir en las fechas finales y pasaron
a regalarnos una de las peores debacles de selección alguna en la historia de las eliminatorias. Una selección que llegó a estar cuarta tras 6 fechas eliminatorias, llegó a estar tercera, llegó a estar segunda empatado en puntos tras 3 fechas eliminatorias, y con una Bolivia que en ese momento, tras 4 fechas, estaba última sin puntos y con menos 9 goles. Y esa Bolivia nos terminó pasando en la tabla. Entonces, creo que hacía falta un golpe sobre la mesa, y la persona ideal para hacer este cambio era Osvaldo Vizcarrondo. Lo anunciamos en su momento, iba a ser una especie de chivo expiatorio, es decir, un técnico llegado para traer juventud, sembrarla, dejar algunos nombres y luego obviamente irse a dirigir la sub-17 y que el coroto lo agarre otra persona. Obviamente, si los resultados son muy negativos ahora en octubre, un trabajo que tenemos que hacer nosotros, quienes comunicamos, es decir, explicarle a la gente el contexto, que esto es un fierro muy caliente que agarra Osvaldo y que definitivamente con una selección a la cual tú intentas renovar y con compromisos ya adquiridos, como por ejemplo contra Argentina, tú no le puedes pedir que este equipo le gane a la campeona del mundo de repente, ¿no? Un equipo que no es trabajado, un equipo que está recién confeccionándose. Entonces, me parece buena la lista. Creo que no es momento de juzgar los resultados, sino la inserción de nuevos jugadores y consolidar algunos que ya son experimentados, pero que por allí no dieron la talla en ciertos momentos de la eliminatoria, pero que todavía se sigue confiando en ellos. Vamos a leer rápidamente la lista. José David Contreras, arquero de Barcelona. De Ecuador, Javier Otero, el joven arquero del Orlando City de Estados Unidos. Joel Graterol de América de Cali de Colombia. Y Christopher Varela del Deportivo La Guaira. Estos son los 4 arqueros llamados por Osvaldo Vizcarrondo para los partidos amistosos. Me llama poderosamente la atención que no esté Wilker Fariñez, sobre todo porque Wilker creo que es un arquero ya probado, más que probado en eliminatorias. Era el arquero titular antes de lesionarse y eso permitió la llegada de Rafa Romo. Y Wilker, de todos estos que acabo de nombrar, creo que es el que tiene más jerarquía, más que todos los que acabo de nombrar. Y además es el más joven entre Contreras y Graterol. Está cercano a la edad de Graterol Wilker, pero creo que Wilker es un poco menor. Entonces, si es por cuestión etaria, que es algo que se está confeccionando en esta lista, que se está buscando en esta lista, bajar la edad y que la juventud traiga cosas frescas y cosas nuevas, yo creo que Wilker está un paso por encima a nivel etario, generacional y de talento. Entonces, habría que ver por qué no está en esta lista en particular. Yo lo hubiera llamado para que sea mi primer arquero. De hecho, así estaba en mi propuesta de lista. Sin embargo, no me parece nada malo que esté Joel Graterol. Sí me parece un poco incongruente que esté José David Contreras, porque tiene 30 años. Entonces, si vamos a llamar a alguien que tenga una edad por encima del tercer piso o en el tercer piso, es decir, 30 años, entonces para eso llamas a Rafa Romo, que yo no lo tenía en mi lista. Creo que Rafa nos ha entregado la mejor eliminatoria posible. Para mí no fue el mejor arquero de la eliminatoria, no puede ser el mejor arquero, el segundo arquero más goleado de todas las eliminatorias detrás de Vizcarra, no puede ser, cuando tienes un arquero como Galíndez que tuvo 8 arcos en 0 en 13 partidos y más allá de su defensa tuvo un mejor porcentaje de paradas y atajadas que Rafa Romo, salvó muchas veces a Ecuador Galíndez. Entonces no podemos seguir vendiendo que Romo fue el mejor arquero de la eliminatoria, pero fue para mí, junto a Salomón Rondón, el mejor jugador de Venezuela en la eliminatoria. Pero, repito, recibió muchísimos goles, muchísimos. Entonces, hubiera llamado a Romo antes que Contreras por un tema de edad. Pero bueno, no está Fariñez. De resto, bien Varela. Ya van a ver algún anuncio que hizo también la federación después en otra diapositiva, en otra imagen, donde explican qué otro arquero estaba considerado y no pudo estar por un tema visado. Y es alguien que yo tenía en mi consideración. Defensores, John Aramburu repite en la lista de septiembre, ¿no? Obviamente uno de los jugadores que se va a terminar rescatando para el próximo proceso. Jugador de la Real Sociedad. Ronald Hernández, lo mismo, que está sosteniendo un buen nivel en Atlanta United. Creo que es un talento que me alegra muchísimo que siempre esté en selección. A mí siempre me ha gustado este lateral porque tiene mucha proyección, mucho ataque, nos ha regalado asistencias en eliminatorias y otras cosas que por allí no tengan algunos laterales de derecho. Además puede jugar de lateral izquierdo y en momentos puede hacer línea de 3. ¿Quién más está? Nahuel Ferraresi, muchachos. Que mucha gente no lo quiere ver más en la lista porque fue muy decepcionante su participación en el partido contra Colombia junto a Wilker Ángel, que no está, ha sido excluido, pero sí está Nahuel Ferraresi, que todavía sigue teniendo una buena edad para ser convocado, el jugador de Sao Paulo de Brasil, y lo más probable es que sea el jugador que tenga la cinta de capitán.
Creo que no tenemos a un defensor en un mejor equipo y en una mejor liga que Nahuel en la actualidad, así que por mucho que no nos haya gustado su actuación y su carácter, sobre todo en los últimos partidos, sobre todo contra Colombia, no tenemos otra que apostar por su talento. Carlos Vivas, jugador de la Equidad de Colombia. Teo Quintero, me parece extraordinario que haya sido llamado nuevamente Teo Quintero, que arrastra muchas lesiones, que ha tenido mala suerte, pero esperemos pueda estar perfectamente el jugador del Sparta Rotterdam de Holanda en este partido. Viene siendo titular algunos encuentros en Holanda. Ángel Azuaje, me parece excelente que hayan llamado al chico del Pumas de Pumas de México, titular en la defensa central. Muy buen jugador Ángel Azuaje. Yandro Rapp, también central, que puede jugar también como lateral, jugador del PSV Eindhoven de Holanda, ha sido llamado a pesar de que todavía no tiene experiencia profesional, ha estado jugando en las inferiores del PSV, pero bueno, va a estar y creo que se busca sangre joven en este sentido, ¿no? Tener relevos como centrales y como lateral. Alessandro Milani por izquierda, que ya debutó en profesional en segunda división, el Avellino de Italia. Me parece es un lateral muy bueno, que además tiene buen recorrido y tiene muy buen centro con zurda. Es un tipo que mete balones en el área muy precisos y que nos puede proveer mucha asistencia de cara al futuro. René Rivas ha sido llamado, yo no tenía a René Rivas en mi lista, y tampoco a Luis Balbo de Fiorentina, también de las inferiores de la Fiore. Pero bueno, me parece dos perfiles interesantes para buscar alternativas en la acera izquierda, que es algo que nos ha costado históricamente, ¿no? René Rivas, que está jugando en el Calva de los Emiratos Árabes Unidos. Créanme que no me gusta que tengamos jugadores perdidos por allá en el Oriente Medio, pero es lo que hay, muchachos, es lo que hay. Así que René Rivas y Luis Balbo, que le quitan el puesto, o bueno, digamos que se saca solo el puesto Miguel Navarro, que no ha tenido un buen año en Talleres, lo han expulsado como 4 veces con tarjetas rojas, teniendo un montón de problemas desde aquel problemón que tuvo con el tema de lo que le dijeron en cancha. Creo que se desenfocó por completo, no ha parado de perder los papeles en los partidos, siempre tiene un inconveniente en la liga, y eso yo creo que también se vio reflejado en la selección, una falta de carácter tremendo, y creo que sí, nos estabilizó por un momento el lateral izquierdo, pero ofrece muy poco en ataque, es un jugador que comete muchos errores en defensa. Yo lo había salvado en mi lista porque creo que todavía tiene una muy buena edad, juega en una muy buena liga y suele ser titular, es titularísimo en Talleres, pero honestamente su año en Talleres es muy malo, es muy criticado, y con la Vinotinto mostró muy poco al final de la eliminatoria. Así que creo que se saca solito Miguel Navarro. Esto no quiere decir que no pueda volver en el futuro. A mí me corrigieron a Miguel en la lista, la gente me dijo saca a Navarro de allí, y la verdad es que no está tan mal que no esté, o sea, hay que decirlo. Perdón, muchachos, yo sé que estoy siendo muy duro y así me voy a mantener durante mucho tiempo. O sea, yo me voy a mantener muy escéptico con la selección venezolana. Mi amor por la Vinotinto estará siempre, y tengo mi camiseta. Yo salgo con mi camiseta Vinotinto. Yo uso la camiseta Vinotinto desde que estoy niño. Mi primera camisa me la compré en Margarita, en Conejeros, cuando tenía, qué sé yo, 6, 7 años. Me la compraron mis papás, 8 años por allí. Aprendí a amar a la Vinotinto antes que a nada a nivel deportivo, a los Leones del Caracas primero, obviamente, ¿no? Pero en el fútbol me enamoré realmente y tuve esta pasión por las eliminatorias en el fútbol gracias a la Vinotinto. Entonces mi amor será incondicional siempre, pero por ese amor también yo trato de ser cauto en un momento donde hemos recibido un coñazo muy duro, que no se puede olvidar, no se puede pasar página, y es un momento de ser muy exigente. Entonces, cuando me refiero duramente a los jugadores, como lo acabo de hacer con Navarro, coño, es por algo, pana. Es por algo. Es porque de verdad lo que venimos de sufrir fue demasiado doloroso como para sencillamente decir, ya está, pues seguimos adelante. Mira al frente y vuelve a empezar todo. No, la cosa no es así. Siento que este obviamente es un proceso nuevo, pero alerta con todo lo que pasa a partir de ahora. Brian Ortega, jugador que también se ha ido a los Emiratos Árabes Unidos, imagínense, Korfan Khan, que ni siquiera puedo decir el nombre, no sé qué hace ahí un jugador como este, pero creo que tiene el talento suficiente como para ser explotado por Osvaldo Vizcarrondo, y por qué no cambiar de equipo gracias a la vitrina Vinotinto. Jugador talentoso, jugador que me gusta mucho, pero no sé qué hace en el Medio Oriente. Cristian Cáceres Jr., muy criticado, la gente no lo quiere ver a Cristian no mostró carácter
con la Vinotinto en casi ningún partido. Muchas de las derrotas que nosotros tuvimos, especialmente contra Ecuador, y el descalabro que después sufrimos contra Uruguay en Montevideo, todo eso proviene por errores muy puntuales de Cristian, que estuvo muy desenfocado en la eliminatoria, pero yo decidí dejarlo en la lista, y también lo hace Osvaldo Vizcarrondo, porque tiene muy buena edad, porque es titularísimo en Francia, es uno de los mejores mediocampistas defensivos que hay, o mixtos que hay en Francia por números, y eso no se puede obviar. Entonces, o es un tema solamente de carácter, que es algo que se puede acomodar, ¿no?, dándole confianza. Y si era un tema futbolístico, yo creo que se le puede achacar mucho de eso al Bocha Batista. Gran parte y gran culpa tiene el jugador, pero creo que se le debería dar la confianza. Si nos falla de a quién más, bueno, ahí sí tendríamos que buscar una alternativa. Entonces está Cristian Cáceres, Jorge Iriarte. Yo personalmente no lo hubiera llamado. Creo que no tiene una edad, no es tan joven como para ser considerado, no juega en una gran liga como para ser considerado, pero bueno, ahí está el jugador del Śląsk Wrocław de Polonia, de la segunda división. No sé si hubiera llamado a Jorge Iriarte. Daniel Pereira del Austin Fútbol Club de Estados Unidos está teniendo una muy buena temporada en Estados Unidos, casi todos los numeritos en verde de todos los partidos en SofaScore. Viene de tener asistencia, sí creo que es un jugador que por edad y talento debería estar, así que aplaudo su llamado. Lo propio Carlos Falla de Deportivo La Guaira, es un jugador que me gusta mucho y me encanta que esté. Gleiker Mendoza ha mostrado cosas muy interesantes en Ucrania con el Krivas, y creo que también cuando se le dio la oportunidad con la Vinotinto en el amistoso contra Estados Unidos rindió. Es un perfil que me gusta bastante y está espectacular que haya sido llamado, lo aplaudo. Jesús Bueno de Philadelphia Union, nunca he entendido por qué Jesús Bueno ha sido convocado. Supongo que ante las faltas de alternativas en el medio campo tiene que estar, pero no sé. Yo hubiera preferido llamar a Nicola Profeta, por ejemplo. Pero bueno, alguien me explicará alguna vez por qué Jesús Bueno es parte de las convocatorias recurrentemente en la Vinotinto, siendo que ni siquiera en Estados Unidos ha podido demostrar ser indiscutible. Juan Pablo Añor, creo que es el jugador del Volos de Grecia, al ser convocado por Vizcarrondo. Acá hay una muestra de intenciones de lo que puede buscar este equipo, ¿no? Un Vizca que le gusta mucho interiorizar, que le gusta el juego asociativo y creativo, y creo que el perfil de Juanpi da para esto. Mi problema quizás con Juanpi en la convocatoria también tiene que ver con un tema etario de regularidad, de lesiones. Es un jugador que ha sido muy irregular toda su carrera, y yo hubiera preferido tener a Jefferson Savarino, que no está convocado. Hubiera preferido mantener a Savarino, salvarlo. Creo que es un líder positivo. Creo que tiene muchos problemas también de temperamento. ¿En qué sentido? No es un tipo que muestre mucho temperamento, carácter en cancha. Pero creo que es algo que se pueda moldar, como se hizo en su momento con Messi, obviamente canalizándolo de buena manera, ¿no? Pero creo que pudo haber aportado mucho desde su paz, desde su tranquilidad, desde su serenidad y desde su creatividad. El peso que tiene Savarino es muy importante, y mostró cosas importantes también al final de la eliminatoria, que creo que fue desaprovechado todo el tiempo por Batista. Entonces sí, nos faltó el gran partido de Savarino, nos faltó el carácter de Savarino muchas veces. Tuvo aquella pérdida de balón terrible contra Argentina, que después ni siquiera se paró a discutir el balón tras haberse caído. Creo que esas son las cosas que a mí no me gustaban de Saba, pero con un buen técnico y bien guiado creo que se pudo aprovechar todavía, porque tiene buena edad. Entonces creo que Savarino, siendo más joven, ha debido estar, y para mí más talentoso que Juanpi, ha debido estar en lugar de Añor. Pero bueno, habría que ver por qué Saba no está. Cuestión a preguntar. Matías Lacaba. Acá es donde la convocatoria empieza a flaquear, ¿no? Yo entiendo el perfil de Matías, yo lo he dicho, a mí me gusta como jugador Matías Lacaba. Me parece que tiene una muy buena zurda, me parece que es un jugador que tiene cosas interesantes, buena pegada, etcétera, regate. Pero Matías es muy irregular en sus clubes. Matías nunca te tiene una buena temporada, siempre es suplente en donde juegue. Ya no se sabe dónde va a recalar. Está ahora en el Ulsan de Corea del Sur, pero suele ser suplente. Entonces yo no veo el mérito para la convocatoria de Matías Lacaba por encima de un Gerson Ronaldo Chacón, por ejemplo, que lo está haciendo muy bien en Chipre. No lo entiendo, la verdad. Espectacular que esté Telasco Segovia. Si me preguntan, para mí va a ser el líder futbolístico de esta nueva generación, el jugador del Inter Miami, que debe salir en algún momento del Inter porque está suplencia tras suplencia. Juega hoy, hay que ver si hoy lo ponen de titular, pero está jugando suplente. Venía de una mini lesión, después se recuperó, ha tenido algunos minutos, pero no lo ha vuelto a poner de titular
Mascherano. Está usando a Baltasar Rodríguez, me preocupa, ha perdido espacio el jugador venezolano en el Inter Miami, y ese cuento de que aprender de Messi, estar rodeado de los mejores, creo que ya cumplió con esa etapa. Más de 10 goles en su primera temporada, ya está bueno el Inter Miami, y tiene que dar el paso hacia otro lugar. Si lo hizo Cremaschi, que ahora está en el Parma de Italia, imagínense ustedes si no lo puede hacer Telasco Segovia. Pero bueno, buenísimo que esté Telasquito. Tiene que mejorar su físico. Wickelman Carmona, no lo había puesto en mi lista, el jugador del New York, pero creo que tiene los méritos para estar, incluso por encima de Jesús Bueno. Pero bueno, están los dos, así que está bien que esté Wickelman, tiene buena pegada, es un jugador que creo que puede mostrar cosas interesantes. Ender Echenique, me encanta que esté el jugador de Cincinnati de Estados Unidos, un jugador que toma buenas decisiones desde mi manera de ver las cosas. Es un jugador con mucho criterio, mucho peligro, viene de marcar gol en los Estados Unidos y cada vez está teniendo mayor participación en su club. Mucha gente de la MLS, y uno de ellos es Gustavo Caraballo de Orlando City de los Estados Unidos. Igualmente, ya lo habíamos nombrado, el arquero Javier Otero. Dos jugadores muy jóvenes, dos proyectos que están en desarrollo. El arquero que está muy bien conceptuado, que ha tenido algunos minutos en la MLS, pero bueno, obviamente suplente de Pedro Galese, el titular de la selección peruana, y por eso le ha costado tener cabida. Pero Gustavo Caraballo ha ido viendo minutos, ya marcó por allí un golito, ha dado unas asistencias. El jugador del Orlando City, muy talentoso, muy llamativo su forma de jugar, y creo que está bueno que forme parte de estos volantes ofensivos de la Vinotinto. Y qué bueno que esté Kervin Andrade, que había perdido espacio en Fortaleza, está jugando ahora en Europa en el fútbol israelí, pero está jugando Europa League y lo ha hecho muy bien. Los partidos el primer partido le tocó disputar, la verdad estuvo muy buen encuentro. Es un jugador que ya tiene minutos con esta selección mayor, que ya aportó asistencia en la Copa América y que a la gente le gusta mucho, y personalmente creo que es buen momento para tenerlo en la convocatoria. Delanteros, Giovanni Bolívar, jugador de la Equidad de Colombia, me gusta, buen perfil de goleador, muy parecido a aquellos goleadores de la época de Giancarlos Maldonado, Rubén Morán, de esos chiquititos que entran y salen del área y que tienen buen remate, que tienen el arco entre ceja y ceja. Este tiene particularmente potencia y buen físico. Me gusta la inserción de Bolívar a la lista. Yo no lo había puesto, lo saqué por Guarirapa, pero Guarirapa se fue también al fútbol exótico de Emiratos Árabes Unidos, así que mi brother, si usted quiere volver a la selección o estar, bueno, Guarirapa la verdad es que le ha costado entrar a nóminas, pero si quieres algún día Guarirapa convertirte en el 9 de la selección, padre, búsquese un mejor club. Alejandro Márquez, al fin vamos a poder saber si Alejandro Márquez tiene para aportarle a la Vinotinto o no. El jugador del Estoril Praia de Portugal, que había sido uno de los mejores goleadores de la Liga Portuguesa el año pasado, con una muy buena edad, y a Batista no le importó nunca llamarlo. Lo llamó una sola vez y lo desechó para siempre. Algunas malas lenguas dicen que estaba entorpecida su llegada a la selección por algunos referentes. Eso es un rumor, yo no tengo cómo confirmarlo, pero lo cierto es que siempre fue muy raro que Alejandro Márquez no llegara a la Vinotinto. Bien sea esto que acabo de comentar, lo que pasó, o simplemente fue un problema de que a Batista le caía mal y ya, porque si no, no se explica. Bastó con que llegara Osvaldo Vizcarrondo y su grupo y va a estar en el partido. De hecho, va a estar seguramente, probablemente sea titular. Y tan orgulloso está que el tipo publicó la convocatoria en su cuenta Instagram, fue uno de los primeros que la republicó y se le ve contento por la decisión de volver a Venezuela. Y los dos delanteros que faltaban, Kevin Kelsey, que me encanta como proyecto de reemplazo de Salomón Rondón, y Jesús Ramírez. Kevin Kelsey, para quienes no saben, está ahora en el Portland Timbers de los Estados Unidos, creo que lleva 9 goles en la temporada, estuvo muy cerca de marcarle a Colombia cuando entró. Es un jugador que incluso ha marcado en Champions League con el Shakhtar Donetsk cuando jugaba en la Champions, en el club ucraniano, y es un jugador que todavía sigue siendo muy joven, 21 años tiene. Y Jesús Ramírez, ¿no? Jugador del Nacional de Madeira de Portugal, que tiene 4 goles en 8 partidos en la Liga Portuguesa, arrancó con todo Chuchu Ramírez. Bueno, esos fueron los convocados. Interesante lista, algunos nombres que creo que son bastante claves para este proceso, digamos, naciente de sembrar juventud. Va a bajar muchísimo la edad promedio, va a estar por alrededor de los 24 años y la Vinotinto, repito, se convierte en la selección más joven junto a Chile y junto a la selección boliviana. Probablemente Perú haga algo similar con Manuel Barreto, ya lo he adelantado varias veces. Esto es algo parecido, ya lo he explicado 1000 veces en mi canal,
a lo que hizo Jorge Célico cuando le tocó renovar a la selección ecuatoriana. Hizo de kamikaze, algo como lo está haciendo Osvaldo Vizcarrondo, hizo de chivo expiatorio para limpiar un poquito esa generación pasada. Fue mandado con esa tarea por la Federación Ecuatoriana en su momento y le resultó, y Ecuador tiene una generación espectacular. Obviamente después Célico no dirigió más como seleccionador principal. Los resultados no fueron muy buenos con la generación naciente, pero esos frutos se vieron después. Es probable que pase algo similar con Osvaldo, aunque creo que sí tiene Osvaldo cabida para ser un director técnico de la selección vinotinto muy exitoso en unos 4 años, ¿por qué no antes? Y quién sabe, ¿no? Capaz sorprende y se termina quedando, aunque yo creo que se tiene que buscar un entrenador de jerarquía, un entrenador con un perfil, bueno, con las capacidades de ser un entrenador de primerísimo primer nivel. Pero nunca hay que dejar cerrar la puerta a la sorpresa. Lo que tengo acá, bueno, está saliendo acá en pantalla también, son las novedades relacionadas a la convocatoria. Es decir, jugadores que quedaron fuera y la federación explica por qué. En su cuenta Cele Vinotintos en Instagram, por ejemplo, se puede leer, ¿no?, en la segunda imagen. Y me parece muy interesante porque esto quiere decir que eran jugadores que estaban bajo el criterio, bajo la lupa de este seleccionador, de Vizcarrondo y su equipo, pero han quedado fuera por distintas razones. El primero, Fran Carlos Benítez. Todos los que voy a nombrar ahora por un tema de no contar con visado correspondiente, porque los partidos amistosos van a ser en Estados Unidos. Queda fuera Fran Carlos Benítez, el arquero del Caracas, que tiene muy buenos números esta temporada, al menos tiene mejores números que Christopher Varela, por eso yo lo había puesto en mi lista. Yo he visto el desarrollo de Fran Carlos Benítez en el último año y creo que es un arquero que está ofreciendo cosas que yo antes no le veía. Entonces, por números y por perfil y por desarrollo y crecimiento del jugador, yo lo había considerado, y acá vemos que Vizcarrondo también lo había considerado, simplemente se queda fuera por tema visado. Miguel Silva de la UCB también estaba considerado Marcos Maitán. Querían llevar a Maitán a jugar estos partidos amistosos, más allá de que tiene en noviembre compromiso con la sub-17, y me parece acertado que estuviera considerado el jugador del Monagas, que para mí va a ser es uno de los proyectos más interesantes de defensor venezolano que he visto en mucho tiempo. Me encanta Marcos Maitán, acaba de marcar un golazo reciente, porque fue un golazo, acá no estoy vendiendo humo, gran gol de cabeza en un partido reciente en la liga, contra el Caracas, por cierto, pero bueno, no tiene visa. Adrián Palacios del Genk tampoco tiene visa, el joven jugador del Genk de Bélgica, jugando por momentos en las inferiores, pero creo que, bueno, que lo tengan considerado está excelente. Delvin Alfonso de Águilas Doradas de Colombia es un jugador que yo no llamaría porque no tiene regularidad, es un jugador que perdió el foco en Colombia y personalmente no sé por qué siquiera lo consideraron o lo nombran en la lista, pero bueno, decisiones ya del cuerpo técnico. Vianney de Tamayo de la Unión Española de Chile sí lo tenía en mi lista y vemos que también lo tenían considerado. También creo que es un proyecto central muy interesante. Ahí tiene que hacerle la competencia, por ejemplo, a Nahuel Ferraresi. Así nadie está cómodo en su posición, sobre todo, repito, los que nos fallaron en estas eliminatorias. No quiero que ninguno de los que nos fallaron en estas eliminatorias esté cómodo porque quedaron debiendo. Miguel Pernía del Carabobo Fútbol Club, Jefferson Caraballo del Monagas Sporting Club, Keiber La Madrid de Deportivo La Guaira. Este jugador lo he visto y me parece también muy interesante. A Caraballo no lo he visto, a Pernía sí lo he visto. Me gusta mucho lo que puede ofrecer Pernía como lateral, pero lamentablemente no tiene visado. Le ha costado poder ingresar a la selección a Pernía, siempre con mala suerte. Ya le llegará su momento. Yaniel Hernández de Academia Puerto Cabello es el otro jugador, que este sí no lo conozco, tendría que verlo más, pero bueno, jugador que no tiene visado. Ahora, quedan fuera. Voy a primero nombrar el que se encuentra en proceso de recuperación. Queda fuera por recuperación en su club Yangel Herrera, de Deportivo de la Real Sociedad de España, compañero de John Aramburu. Yo sé que no quieren ver a Yangel Herrera más en la selección. Yo sé que ustedes están muy molestos con la muy mala eliminatoria de Yangel, pero es un caso similar al de Cristian Cáceres Jr. No nos sobran jugadores de ese perfil, no nos sobran jugadores de esa jerarquía. El tema es que Yangel no lo ha demostrado con la selección hace muchos años y está en deuda. Y está en deuda a veces, siento yo, que hasta por compromiso,
Se siente a veces cierta falta de compromiso de Yangel con su selección. Es una cuestión que percibo yo de manera muy particular, que lo veo con ojos de fanático y analista. A veces que yo logro externalizarme un poco y ver las cosas de lejito, yo siento que a Yangel algo de compromiso le falta con su selección. Es más, hay una razón que yo tengo muy clara de por qué esto puede estar sucediendo, pero me la reservo. Pero Yangel Herrera es un gran jugador, y si Yangel remonta con la Real Sociedad, si se sigue cuidando, Yangel puede ser muy interesante para la Vinotinto en los años que estén por venir, y probablemente se convierta en el capitán de esta selección. Pero tiene que mejorar su nivel y tiene que otorgarle lo que el público le está demandando hace tiempo, que es que se convierta en ese seleccionado que siempre hemos querido ver. Pero bueno, Vizcarrondo lo tenía entre ceja y ceja. Vizcarrondo quería llamarlo a la selección, pero se está recuperando y acá lo deja muy claro la federación. Así que va a estar. Y David Martínez, que me llama muchísimo la atención, que dicen acá que está cumpliendo compromisos con su club. ¿Por qué está cumpliendo compromisos con su club David Martínez si se supone que esto es fecha FIFA? O sea, la liga no para, pero en todo caso están obligados a ceder al jugador. Yo creo que es importante que David Martínez se convierta en jugador titular de esta selección. Que así como vemos a Kendry Páez o a Pedro Vite asumir las riendas o Nilson Angulo en Ecuador, así como vamos a ver a jugadores chilenos muy jóvenes en el partido contra Perú y viceversa, como empiezan a llamar a Felipe Chávez, el joven peruano del Bayern Múnich. Así como empezamos a ver a los chicos en otras seleccionados hacer su labor, como Miguelito Terceros en Bolivia. Miren lo que hizo Miguelito por la selección boliviana. Así como vimos a Paniagua con 17 años desarrollarse en la eliminatoria con Bolivia de muy buena forma y con mucho criterio, eso es lo que tenemos que ver ya hace rato de David Martínez, que ya está por cumplir 20 años. Entonces, ¿cuándo lo vamos a ver? Porque para mí tenía que ser titular en este partido. Entonces, creo que esta es una pregunta obligatoria. ¿Qué está pasando con el LAFC, que nunca quiere prestar a David Martínez? Creo que la selección es una vitrina importante para un jugador. No sé de verdad por qué no lo prestan, no lo quisieron prestar, no lo cedieron como tenía que ser en fecha FIFA por temas de salud. Se dio un mal golpe, pero no lo quisieron prestar para el partido contra Colombia, ni para la doble fecha también contra Argentina. Y otra vez se repite la historia, ya eso había pasado varias veces. No sé si quedó muy torpedeada la relación con la federación, pero es algo que se tiene que resolver. Está obligado el AFC a soltar al jugador. Ahora la pregunta también es qué está pasando con sus representantes, los de David, que no hacen la tarea para que el jugador llegue a la Vinotinto y haga su trabajo en la selección. Es una forma de protegerlo, no sé si es que no quiere venir, no sé qué está pasando. Alguien le tiene que preguntar a Vizcarrondo en la rueda de prensa de cara a estos dos amistosos, porque me parece muy curioso que no lo hayan cedido. No creo que esto signifique que le estén arruinando la carrera, ni mucho menos. Obviamente él se querrá afianzar en el 11 titular del AFC para después ser vendido a un mejor club, qué sé yo. Pero, o sea, si la regularidad en tu club después es para no ir a la selección, en un momento donde se está pidiendo renovación y sangre nueva y tú estás llamado a ser la joya de este equipo, junto a Telasco Segovia, además se entiende muy bien con Aramburu los tres y se llevan bien con la Cava, ahí hay algo que no me calza mucho, que digamos. Dicho eso, quiero reiterar, ¿no? Buena lista, me parece que está perfecto, fin de ciclo para leyendas como Tomás Rincón, Salomón Rondón, me duele, pero Rafa Romo también. Esto no quiere decir que no puedan volver más adelante. Ninguno de ellos ha renunciado, salvo Rincón, que me parece que fue el que entregó un mensaje más de renuncia. Romo hizo algo similar, pero no nos quedó muy claro. Salomón ni siquiera ha hablado, que por cierto marcó su primer gol hoy con el Oviedo, justamente cuando salió esta convocatoria. O sea, está bien que no estén para estos partidos. Ellos no tienen nada que demostrar. Creo que ya el periodo del ciclo de Rincón se cierra. Creo que Romo ya sabemos lo que nos pudo aportar, pero no fue suficiente, lamentablemente. Muchas veces le falló el equipo a Rafael Romo. Y Salomón Rondón creo que tuvo una muy buena eliminatoria, marcando 6 goles, teniendo un muy buen momento con Pachuca, habiendo hecho buenas tareas también en River con 10 goles marcados. Sigue estando en un buen momento Salo, pero no le va a dar para otra eliminatoria.
no creo que le dé. O sea, va a llegar que con 42 años va a ser el 42 va a ser el nuevo Paolo Guerrero. Fíjense lo que ha sufrido para renovar Perú y la propia Chile a su generación, y terminaron últimos de las eliminatorias precisamente por ese problema. Entonces, está bien que no estén. Dolerá siempre que no hayan podido ir al Mundial, pero al momento de dar el paso al costado, y creo que este mensaje que da Vizcarrondo, al menos a mí me parece bastante claro, coherente y necesario. Y a mí sí me faltó bastante el liderazgo de Salomón Rondón en esos 2 últimos partidos eliminatorios, sobre todo en el último. No hubo un voz de mando en la cancha, no hubo alguien que controlara con la cinta de capitán como la tenía él, que controlara a los jóvenes que están totalmente descarrilados en la cancha, perdiendo duelos, que le ganaban las espaldas, que eran un desastre. Ahí Salomón no puso la voz que tenía que poner como capitán. Eso es algo que creo que quedará debiendo. Estoy seguro que él lo sabe. ¿Duele y mucho? Sí. ¿Es una leyenda? Sí. ¿Es alguien que yo defenderé siempre como jugador? Sí. Pero lamentablemente creo que en esa faceta quedó a deber, y es hora de ver a una nueva generación despojada de traumas, despojada de las malas energías de las derrotas, despojada de los fracasos que no nos pudimos sacar en esta eliminatoria, muchachos. Me llama la atención también que no esté Sergio Córdoba, aunque no me parecen grave. Está bien que no esté porque nunca ha podido demostrar mucho con la selección, salvo una existencia alguna vez en Buenos Aires para un empate en partido oficial de eliminatoria, pero Córdoba con la Vinotinto no ha mostrado mucho. El tema es que sigue teniendo una buena edad, viene de una buena temporada en Turquía, y ahora que ha llegado al fútbol suizo le costó muchísimo, pero resulta ser que en el fin de semana pasado fue el sudamericano y el latinoamericano en general, o el hispanohablante en general, digamos latino, con mayor nota de SofaScore de todo el planeta. Tuvo 10 puntos sobre 10 en SofaScore por aportar 2 asistencias y un gol en el partido del Young Boys de Suiza. No recuerdo si ganaron, creo que sí, y no tengo tan fresco el rival. Tuvo muy buena actuación Sergio Córdoba. Pero bueno, no ha sido llamado. De resto, no tengo más nada que aportar, muchachos. Este ha sido mi análisis de la convocatoria. He tratado de ser lo más conciso posible. Igual quería decir muchas cosas. Quería insistir, y con esto cierro. No se dejen vender humo. No se dejen convencer de que hay que seguir adelante y olvidarse de lo que ya pasó porque hay que voltear la página. No se dejen vender ese discurso, porque no vamos a poder crecer como país futbolero si no mantenemos la crítica y si no nos mantenemos fuertes ante lo que sucedió el 9 de septiembre contra la selección colombiana. En ningún otro país de Sudamérica, y se los garantizo yo que vivo en Argentina, se pasa la página tan rápido. Y no podemos ser la única selección así de noble que haga borrón y cuenta nueva, como si aquí no nos metieron 6-3 en casa y con un pasillo de las leyendas que quedó bastante ridículo, por cierto. Y por cierto, no quería que se me olvidara esto, ¿no? Adiós Soteldo, adiós Brujo Martínez y eso es mentira que Bolivia va a ganarle a Brasil. Adiós Joseph, adiós Rómulo Otero. Chao banda de los enanos, chao. O sea, se acabó ese tema. Bueno, Machís, lamentablemente tiene que venir una etapa en donde los disciplinados con humildad le aporten algo distinto a la selección nacional. Véanse en el espejo de lo que ha hecho Ecuador, que a la calladita, con jugadores que cuando están enfocados y disciplinados con su selección, tienen cabida y aportan mucho. Y cuando no, cuando se han desenfocado, como el caso de Kendry Páez en su momento o de Arboleda, han sido excluidos. El propio Antonio Valencia le pasó después de ese escándalo del piso 17 por allá en el año 2019. Así que creo que son buenas medidas para una selección que, repito, necesitaba ciertos correctivos porque de verdad nos quedaron a deber y mucho bochinche, mucho bochinche. Se vendía como mucho talento necesario y la verdad también nos quedaron debiendo. No sé si me pasé, pero bueno, al menos estoy tratando de decir lo que siento con relación a mi selección, que mire que me ha decepcionado bastante, y a mi papá también, que se tiene más golpes que encima que yo durante tantos años. Gracias por acompañarme en este video y en esta nueva descarga con relación a la Vinotinto. Y esperemos que salga, eso sí, lo mejor posible
esta doble fecha para la Vinotinto en cuanto a partidos amistosos. Toda la suerte para el equipo de Osvaldo Vizcarrondo y ojalá la federación con esta decisión le salga una buena. Nos vemos.